Si compartes la idea de coadyuvar a la construcción de un mejor futuro, si aprecias el valor de las tecnologías y la ciencia para la solución de problemas, si te gusta innovar y buscar nuevos retos y experiencias, la Cátedra del Futuro es para ti. Un espacio para la reflexión colectiva que convoca al diálogo abierto y plural, con la participación de todas, todos y todes a través de Ágora del Futuro, foro para conocer y debatir diversas visiones del futuro de la humanidad. Constructores del futuro, las y los jóvenes dialogan con líderes del pensamiento y agentes de cambio. Futuro para todas, punto de reunión con mujeres destacadas para debatir sobre un futuro con visión igualitaria. Cátedra Nómada, programa que viajará dentro y fuera de la red universitaria en el que el futuro es protagonista, entre otros. Porque nosotros los jóvenes podemos transformar el futuro de la mano de líderes intelectuales y mentes innovadoras de nuestra época, que con pensamiento crítico y reflexivo coadyuvan en la construcción. Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto saludarles aquí esta tarde en el Café Concert del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Omar Avilés, soy director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que es el hogar de la Cátedra del Futuro, y pues es un gusto estar el día de hoy con ustedes para dialogar sobre uno de los muchos temas que nos preocupan, que nos motivan a pensar, a indagar sobre lo que nos espera en el futuro, y pues es desde luego la justicia pues que es un concepto en el que pues que ha generado reflexiones desde todos los tiempos de la humanidad. Es el centro, digamos, de la reflexión de la filosofía política, y pues hoy más que nunca pues está también en cuestión pues a la luz de los diversos cambios de paradigma que estamos viviendo, nada menos hoy en día. Así que antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, yo quiero, como ya es costumbre en nuestra Cátedra del Futuro, pues con este símbolo abrir el diálogo con este que es el símbolo universal de las ideas. Se nos prende el foco y de la mano de nuestros invitados reflexionamos sobre el futuro. Pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Me voy a permitir darles una presentación muy breve de sus semblanzas, porque pues como verán tenemos a grandes eminencias del pensamiento el día de hoy con nosotros, y es difícil realmente presentarlos en tan poco tiempo, pero hemos hecho un esfuerzo por sintetizar sus semblanzas. Así que, pues en primer término, Victoria García del Blanco, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es académica de la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte clases en los grados de Derecho y Criminología, así como en diversos programas de máster. En esta institución también es directora del máster en Derecho Penal Económico, codirectora del Observatorio de Derecho Penal Económico y de las jornadas de especialización en este ámbito. Ha desarrollado su labor como investigadora desde 1997, orientada a varios temas de la teoría jurídica del delito y destacando sus investigaciones en torno a la codelincuencia. Actualmente aborda los problemas que plantea la inteligencia artificial para el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos. Y me voy a permitir agregar que ella es formadora de muchos talentos que hemos trabajado y estudiado con ella, me incluyo, si me lo permites, Vicky, y ha motivado a muchísimas personas a que indaguemos en estos temas. Bienvenida, Victoria García del Blanco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. También le doy la bienvenida, es un honor que esté con nosotros el día de hoy el doctor Arturo Zamora Jiménez, abogado y maestro por la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios especializados en la Universidad de Salamanca y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor titular e invitado en distintas universidades de México. Es autor y coautor de 10 libros de Derecho Penal. Fue asesor jurídico de la Coparmex Jalisco y vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Cámara Nacional de Comercio. También fue presidente de la Academia Nacional de Derecho Penal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México,
presidente municipal de Zapopan, diputado federal por el Distrito 4 y senador por el estado de Jalisco. Actualmente ejerce como notario público número 16 de Zapopan, Jalisco, y yo diría que además es un gran amigo y aliado de la Cátedra del Futuro y le agradezco muchísimo por estar con nosotros, querido maestro. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. También le doy la bienvenida, aunque a distancia, pero saludamos con muchísimo afecto a Roberto Hernández. Él es abogado y cineasta mexicano. Hola Roberto, buenas tardes. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches en donde tú te encuentras. Y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. Es codirector de la serie Duda Razonable, que está en Netflix desde 2021, y de la célebre película Presunto Culpable de 2011 acerca del sistema judicial mexicano, y también de la película El Túnel de 2006 sobre la percepción que se tiene del sistema de justicia y los tribunales penales en México. Roberto Hernández es investigador y profesor de Derecho del CIDE, así como del World Justice Project, organización internacional de la sociedad civil que trabaja para promover la justicia en todo el mundo. Su trabajo ha contribuido a visibilizar las fallas del sistema judicial mexicano y a promover la reforma de la justicia penal, e incluso un poco más, yo diría que ha simbrado las mentes de todos los mexicanos al cuestionar nuestro sistema de justicia penal. Así que nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, Roberto, aunque a distancia, pero presente de corazón. Roberto, muchas gracias. Y también, por último, pero no por ello menos importante, le doy la bienvenida al doctor Jorge Islas López. El doctor Jorge Islas es cónsul general de México en Nueva York desde 2019. Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, y doctor en Derecho por la UNAM. Se desempeñó como profesor en la propia Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Fue abogado internacional en la prestigiosa firma Sherman & Amp, consultor legal de TV Azteca, vicepresidente del Comité Legal de la Asociación de Corporaciones de Radiodifusión Americana y director legal de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Actualmente encabeza la cátedra Giovanni Sartori en la Facultad de Derecho de la UNAM, y pues me parece que es un gran referente también pues de la reflexión acerca de los grandes temas que vamos a discutir el día de hoy, y nos complace muchísimo tenerle aquí con nosotros, doctor Jorge Islas. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, pues sin más, entonces pues empecemos con nuestra charla que nos ha convocado el día de hoy. Y es que pues siempre hemos tenido como humanidad esa duda: ¿qué es la justicia y cómo llegamos a ella? Si es que existe, ¿cómo hacemos para acceder a mejores condiciones de justicia, a situaciones de mayor equidad, de mayor felicidad, de mayor fraternidad? Siempre esta reflexión ha estado presente en todas las sociedades, y bueno, el día de hoy estamos ante grandes cambios tecnológicos que particularmente han sido detonados a través del boom de la inteligencia artificial que estamos viviendo este año y que cada día pues cambia, ¿no?, la narrativa de la humanidad. Así que pues me gustaría iniciar con esta reflexión diciendo que vivimos en un mundo en el que ya es evidente que la inteligencia artificial y los algoritmos tienen y tendrán cada vez mejores capacidades para dictar leyes, para dictar sentencias, quizás en una de esas para gobernar. Y entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde se conducen nuestras sociedades y hacia dónde se conduce también el paradigma de justicia, al menos como lo concebimos el día de hoy, quizás con nuestros sesgos como mexicanos, como personas que tenemos cualidades, cada quien particulares, pero sin embargo, pues estamos ante este cambio. No sé, ¿por dónde empezamos? A mí me gustaría empezar, si les parece, además con un gran conocedor de la teoría de Giovanni Sartori, el doctor Jorge Islas, porque no solo es un gran estudioso de Giovanni Sartori, sino además fue su alumno, ¿no?, directamente. Sí. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Agradezco mucho al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo la invitación de la Universidad de Guadalajara y tener este panel para hacer algunas reflexiones sobre el futuro que ya nos alcanzó. En 1997 se publicó un libro que se volvió un clásico, siendo de recién edición.
se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida. Y en este ensayo, que es un ensayo básicamente, no es tanto un libro erudito como los que estaba acostumbrado a escribir el profesor Sartori, hace una reflexión del videobambino, este pequeño joven, niño más bien, que es formado ya no en la tradición en la que fuimos formados otras generaciones, sino por la niñera electrónica. Y este niño aprendió más a ver que a entender, y con el tiempo a profundizar abstracciones que son fundamentales para el desarrollo personal, cognitivo, pero también de la comunidad y de la ciudadanía. Entonces, la preocupación de Sartori era ¿cómo vamos a defender algo, a valorar y a preservar algo que nos ha llevado 2000 años en los intentos de algo que no se puede ver y que solamente se puede entender cognitivamente? Me explico. ¿Cómo defendemos la justicia y sus valores? ¿Cómo defendemos la libertad? ¿Cómo defendemos la igualdad? ¿Cómo defendemos la democracia? ¿Cómo defendemos la soberanía? Todos estos son términos y conceptos que se entienden por abstracciones conceptuales y no por ver en imágenes. Ese fue el argumento original de Homo Videns. Una de las últimas pláticas que tuve con el profesor Sartori, antes de que partiera a otro mundo, le dije, oiga, y las plataformas, esto fue en el 2017, la última conversación que tuve con él, y me digo, oiga, y las plataformas que están ahora, me dice, el argumento no cambia mucho. Las imágenes televisivas sí sigue siendo el mismo argumento, porque esas plataformas no están permitiendo que las nuevas generaciones lean, profundicen, entiendan. Y ellos van a ser, estas nuevas generaciones eventualmente estarán en condiciones de ser los garantes que habrán de defender lo que nos ha costado mucho tiempo crear para dar sociedades que tengan elementos para el desarrollo y para el progreso que son fundamentales, y estos pilares de asentamiento de civilización son precisamente la democracia, la igualdad, la emancipación de las personas para tener mejores condiciones. Ahora, con estas nuevas tecnologías, por eso pensaba en Sartori, el argumento sigue siendo el mismo, pero con riesgos que no solamente implican el no tener precisión o no tener claridad en los conceptos de los que Sartori sonaba esta primera alarma de preocupación. Para preservar y defender hay que entender primero que estamos preservando y defendiendo. Ahora el problema es que estamos creando softwares o programas, se están programando llamado por medio de la inteligencia artificial, que es una megabase de datos que alimenta la previsión a través de algoritmos matemáticos de decisiones que se pueden tomar. Entonces, si esto es para temas comerciales, pues puede dar un resultado determinado. El problema es cuando ya lo involucras en la polis y en la cosa pública, cuando tiene incidencia en temas como la justicia. Y aquí me remoto a temas que quiero traer a discusión con mis colegas. A donde yo tengo más información ahora por mi responsabilidad actual es en Estados Unidos. Y les pongo el ejemplo de las cortes, tanto estatales como federales. En el sistema norteamericano en este momento están alimentándose en parte de las tomas de decisión dentro del procedimiento para procuración y administración de justicia con inteligencia artificial. Pongo rápidamente el tema de procuración de justicia. Con inteligencia artificial están tomando decisiones para supuestamente abatir los índices delictivos en las zonas que consideran foco rojo. Si lo que antes tomaba meses o semanas en investigar, procesar, llevar a gabinete y tomar decisiones, ahora en milésimas de segundo lo pueden tener en pantalla. Magnífico. Esto habla de que la tecnología complementa y ayuda a la persona, porque en milésimas de segundo se cumple un propósito fundamental de la justicia, que es pronta y expedita. Hay una herramienta que le permite a la coacción del Estado intervenir para prevenir eventualmente delitos, no digo de alto impacto, pero delitos comunes, lesiones, personas que viven en la vía pública, robo, narcomenudeo. El tema es que como se alimentó la base de datos,
se logró demostrar que la mayoría de las veces solamente van a lugares en donde el nivel socioeconómico de las personas es de los niveles más bajos. Y en los niveles más bajos hay un tema racial. Es donde viven la mayoría de las veces comunidades de afrodescendientes y la que a mí me preocupa hoy en mi calidad de cónsul general, hispanos. En el caso de la circunscripción de Nueva York, 1.6 millones son mexicanos. Y por supuesto que me interesa defender el derecho humano al acceso a la justicia imparcial y no prejuiciado por su origen étnico o porque el 80% de nuestra franja de personas que viven en esta zona de la circunscripción de Estados Unidos consular es no documentada, entonces muy vulnerada frente al acceso a la justicia. Comento esto porque lo que está demostrado ya empíricamente es que la mayoría de las veces van a estas zonas, entonces están incidiendo sobre un determinado número de personas. Paso rápidamente, antes de generar otra ronda de discusión y análisis, a la parte de administración de justicia. A la hora de que se presentan asuntos de tipo penal, el juez, a la hora que inicia el juicio, son juicios diferentes a los que tenemos en México, pues es un sistema consuetudinario, puede determinar en sus facultades si les da derecho o no a que se lleve el juicio en libertad condicionada. Están negando 43% más de las veces a los afrodescendientes y latinos el derecho a llevar un juicio en libertad condicional frente a los blancos, porque la inteligencia artificial está arrojando que son potencialmente pueden ser reincidentes. Entonces yo digo, ¿y dónde quedó el principio de la presunción de inocencia? ¿Y en dónde quedó el principio de acceso a la justicia imparcial? Entonces, atención, ¿qué es lo que veo? Que puede ser una herramienta muy buena, sí, y siempre y cuando si tiene los elementos apropiados que hacen que esta justicia pueda ser pronta, expedita, imparcial y que no genere ningún prejuicio o que no genere ningún mecanismo que esté lastimando el acceso a la justicia en sí y que lastime los principios de la presunción de inocencia. Dejo estos dos temas para iniciar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues, bueno, creo que ha puesto las cosas sobre la mesa de manera muy clara y me parece que nos da pie perfectamente para ver qué opina Roberto Hernández, porque entonces, pues el tema está en la aplicación, ¿no? de las tecnologías, de la inteligencia artificial. Y en México, Roberto, pues tú has sido un gran seguidor, un gran crítico también de la implementación de las normas, sobre todo en el ámbito de la política criminal y del derecho penal. ¿Cómo consideras tú que estamos en México preparados o dónde estamos parados para implementar este tipo de tecnologías? Y no solo para implementar, o a lo mejor para ser atropellados por ellas, quizás. ¿Qué opinas, Roberto? Roberto. Creo que él tampoco nos escucha. Bueno, si les parece, mientras que resolvemos esta pequeña situación técnica que nos ocupa, pues yo le preguntaría al doctor Arturo Zamora, también especialista en Derecho Penal, un académico pues muy sólido, con una trayectoria brillante en la aplicación del derecho, sobre todo también en el ámbito del derecho penal. Maestro Zamora, ¿usted qué opina? Le haría la misma pregunta que le hago a Roberto. ¿Dónde piensa que estamos parados para implementar o para ser atropellados por la inteligencia artificial? Bueno, definitivamente estamos parados en una condición de progreso. Es un progreso tecnológico. Hacíamos reflexiones hoy por la mañana, mi compañera Victoria y un servidor, sobre cómo cambió el mundo cuando empezó la industrialización. Hubo personas que se resistían, hubo quienes no querían abandonar sus trabajos porque pensaban que iban a perder sus empleos. Y entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta de las bondades de este tipo de cambios. ¿A qué nos lleva esta reflexión? Pues nos conduce a pensar que como seres humanos siempre tenemos resistencia a los cambios, siempre tenemos miedo a los cambios, dudas, temores, a las cosas que no dominamos, a aquello sobre lo cual no tenemos un control completo.
y uno de ellos es algo pues para nosotros novedoso, que es precisamente pues la inteligencia artificial. Ahora bien, este tema frente al derecho nos lleva a reflexionar dos cosas fundamentales. Una cosa es la legislación, la ley, la creación de las leyes, la creación de las normas, que tienen como objetivo regular pues, el comportamiento de todos nosotros en la sociedad, ¿no? Que tienen como finalidad garantizar derechos, tutelar intereses de las personas, de los individuos, de las comunidades, de la sociedad en general. Y otro tema muy importante pues tiene que ver precisamente con la interpretación del derecho. Y hay etapas desde la interpretación legislativa, la interpretación doctrinal, la interpretación jurisdiccional, y todo este tipo de modelos de interpretación van creando, pues como en algunos países en Estados Unidos, los precedentes, como en el caso de nosotros también, los antecedentes jurisprudenciales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una herramienta que se ha venido modificando en todas nuestras constituciones, la del 24, la del 57, la del 17, y todas estas herramientas no son sino documentos legales que fueron aprobados y que fueron de alguna manera asumidos por nosotros como integrantes de la sociedad. Luego entonces nos atenemos a esas reglas del juego para plantearnos que ante una invasión de derechos o una desatención de derechos traducido como desigualdad, pues ahí estarán las autoridades para regular la convivencia. Ahí es donde me parece que encontramos el problema central, porque es la condición humana, ya lo decía hace unos momentos nuestro amigo el cónsul, pues la alimentación de la máquina, para llamarlo de alguna manera, la hacen los seres humanos. La información la están proveyendo personas iguales a nosotros. Y no sabemos si lo están haciendo porque tengan un prejuicio o lo están haciendo porque están recogiendo la información que está allí. Toman la información, la procesan, alimentan a la inteligencia artificial y tal vez porque seguramente la gran mayoría de los delitos que se mencionaron pues son delitos en donde la persona más ignorante, la persona que no tiene trabajo, la persona de un nivel social muy, pudiéramos decir, ignorado en una sociedad tan importante, pues son quienes fundamentalmente cometen este tipo de comportamientos. Entonces, yo creo que hay un gran riesgo el procesar los temas de la justicia, dejárselos en manos de un algoritmo matemático con la finalidad de que lo determine, porque falta la sensibilidad, falta el análisis filosófico del derecho, el análisis sociológico del derecho y vamos, una serie de cosas que de alguna manera han venido alimentando a los jueces. Esto lo digo no en defensa de un sistema de justicia que nosotros tenemos y que todas las sociedades tienen, que son sistemas de justicia vulnerables, pero sin embargo creo que vamos a tener, por lo menos en México, por un lado la resistencia al cambio, creo que va a haber una resistencia al cambio. Miren ustedes, el juicio en línea. El juicio en línea inició en México en materia administrativa, en los tribunales federales en el ámbito administrativo. Esto inició hace 10 años, se ha estado trabajando muy bien, apenas se está adoptando en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Aquí está nuestro compañero consejero, Jesús, muchas gracias. Y el juicio en línea, pues realmente, por los datos que proporcionó recientemente el presidente del Supremo Tribunal, solamente el 4% de los abogados postulantes están acudiendo a esta herramienta. Entonces, por un lado tenemos la resistencia y por otro lado vamos a tener un riesgo muy importante de falta de sensibilidad sobre un valor, el valor de la justicia. Y luego, hablando de valores y hablando de principios, ¿dónde están toda esta pirámide de valores y de principios que en un momento dado se deben de tomar en cuenta? Por ejemplo, para individualizar una sanción, para decir cuál es la sanción adecuada que va a permitir que la persona
va a reinsertarse a la sociedad de nueva cuenta. O sea, este tipo de cosas nos va a llevar a tener trabajo por muchos años y nos va a llevar a seguir experimentando en el ámbito de la justicia penal. En México hemos cometido graves errores en el ámbito de la justicia penal, en los cambios que hemos adoptado de sistemas, queriendo imitar incluso sistemas novedosos en donde se ha prohijado la impunidad en perjuicio de la sociedad en general, y lo tenemos a la luz de nuestros ojos, pues con esa terrible espiral de violencia y sobre todo con el tremendo problema de las fallas en la justicia, en la injusticia de personas que han tenido que sufrir detenciones por más de 20 años y que no han recibido una sentencia. Entonces, imaginémonos nosotros ahora este tipo de cosas que a lo mejor en un breve lapso de tiempo las podemos resolver, pero no sabemos si al final tendremos una verdadera justicia para la sociedad. Muchas gracias, maestro. Pues me parece que ahora sí estamos listos para escuchar a Roberto Hernández y nada más para añadir a lo que ya te comentaba, Roberto, lo que ya te preguntaba, también preguntarte si no consideras, en la línea de lo que comenta el maestro Arturo Zamora, si se corren riesgos en cuanto al ejercicio o plenitud, pues ejercicio pleno, la observancia pues de los derechos humanos. Y con la mano, si es que me escuchan, a partir de que me pasan a mí el sonido. ¿Me escuchan? Bueno, voy a asumir que me están escuchando, voy a empezar a hablar y quisiera simplemente partir una reflexión diciendo que si vamos a hablar del futuro de la justicia en México y el impacto que pueda tener herramientas como la inteligencia artificial en este asunto, hay que empezar considerando dónde estamos parados hoy. Y donde estamos parados hoy, me parece, es en un sistema de justicia penal que encarcela de manera desproporcionada a personas pobres, a personas que tienen una tonalidad de piel morena, que ha sido incapaz de brindarle acceso a la justicia a las víctimas de delitos. Entonces tenemos un sistema con una enorme impunidad, pero también un sistema con un margen de error tremendo, en donde, según una encuesta que hizo INEGI recientemente, con una muestra aleatoria y estadísticamente representativa a nivel estatal en México, es la EMPOL 2021, más de la mitad de las personas que están en la cárcel en México están ahí por error, ¿no? Son inocentes. Y esto significa que si uno toma una moneda y la arroja al aire, es prácticamente lo mismo a tener todo un sistema judicial, probatorio, procesal, para determinar si una persona es culpable o es inocente. Entonces, estamos en un presente bastante oscuro, donde hago eco de las críticas que hay hacia el sistema de justicia nuevo que se ha implementado. No porque crea que fue la decisión errónea, sino porque creo que no se profundizó lo suficiente en la instalación de este sistema. Entonces, en ese contexto, yo no veo con malos ojos que se experimente con la inteligencia artificial. Creo más bien que hay que empezar a considerar de qué estamos hablando concretamente, porque la inteligencia artificial es como un martillo y un clavo, es meramente una herramienta y hay que empezar a considerar para qué la vamos a ocupar, quién la va a ocupar. La vamos a ocupar para tomar decisiones acerca de prisión preventiva, la vamos a ocupar para tomar decisiones acerca de culpabilidad o inocencia, la vamos a ocupar para transcribir el material de audiencias de juicio o para traducir ese material de audiencias o para encontrar patrones en los datos. Pero en definitiva no es algo a lo que creo que haya que huirle. Creo que es algo que hay que empezar a considerar cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a regular, ¿no?
cómo puede servir en definitiva como una ventaja para distintos operadores de un sistema que está, en mi opinión, ahorcado, con escasez de personal, con escasez de recursos para administrar la carga de trabajo que representa en México, según la última encuesta, 33 millones de delitos que se cometen cada año, ¿no? Y de esta manera me parece que podemos empezar a usar la inteligencia artificial para corregir los sesgos que el sistema de justicia ya tiene. Y creo que va a ser más nuestro aliado que un problema. Recogiendo las ideas de Giovanni Sartori, que se mencionaron al principio, creo que hay que tener una claridad acerca de los conceptos, ¿no? De qué estamos hablando cuando se habla de inteligencia artificial. Y que es un problema distinto, por ejemplo, a la adicción que hay a apps como Instagram, ¿no? O al teléfono celular para estar en redes sociales, etcétera, y que son asuntos distintos a este tema del martillo y el clavo, ¿no? De para qué vamos a usar estas máquinas y para procesar qué clase de información y para lograr qué clase de objetivos, ¿no? Cierro simplemente comentando sobre las limitaciones que tienen estos aparatos, ¿no? Le pregunté a ChatGPT quién fue Raúl Padilla antes de empezar a prepararme para esta charla, y ChatGPT no me supo contestar, ¿no? Contiene una enorme cantidad de errores, ¿no? Que de repente se utilizan y permean en el discurso. Entonces no va a haber sustituto, es cierto, para que seres humanos se enfoquen en discernir cuál información es cierta, cuál es falsa. Simplemente son herramientas que amplifican la inteligencia que tenemos, pero que no van a sustituir la inteligencia humana de ninguna manera. Y con eso guardo silencio para que otros puedan intervenir. Pues muy interesante. Me parece que tiene pues muchísima razón Roberto cuando dice que primero pues hay que saber dónde estamos parados, ¿no? Y bueno, pues aquí me gustaría para concluir esta primera ronda, pues escuchar a Victoria García del Blanco, porque también, pues Vicky, tú has trabajado mucho, has estado estudiando incansablemente, pues sobre todo en estos últimos meses, a partir precisamente de este boom notorio de la inteligencia artificial con respecto a la regulación de los aspectos éticos, ¿no? Entonces, digamos en abstracto, ¿cómo ves tú pues este horizonte que tenemos en el ámbito de la justicia? Buenos días a todos, y antes de lanzarme a esta piscina llena de tiburones, por lo visto, quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara, a la Cátedra del Futuro, y personalizada en mi amigo Omar Avilés, y el estar hoy aquí y el poder compartir este sofá y la pantalla con estas personas, entre otras mi gran amigo Arturo Zamora. Se les ha olvidado también en mi currículum decir que prácticamente soy tapatía gracias a ellos. Soy española, se me nota al hablar, pero el tequila corre también por mis venas y han sido muchas visitas y hoy me siento en casa. Así que quiero colaborar a este bienestar de nuestro hogar con lo que pueda aportar a esta discusión, que me parece interesantísima. En los últimos meses he intentado leer todo lo que podía sobre inteligencia artificial y justicia y no doy abasto. Tengo unas limitaciones propias de una inteligencia humana y un tiempo limitado. Y he sentido cómo necesitaba un instrumento que puede ser la inteligencia artificial para cubrir esa falta de tiempo y esa falta de asimilar datos. Y sobre eso quiero hacer una introducción antes de poderlo enfocar hacia el tema de la justicia. Verán, los que dicen que si vamos a utilizar o no la inteligencia artificial o dónde estamos, es que no se dan cuenta dónde estamos. Ya convivimos con la inteligencia artificial. Todos tenemos un teléfono inteligente. Todos vemos las ventajas de llegar a un país donde no conocemos el idioma y que nos traduzca, donde nos ubique, aunque haya gente que se mate por seguir a ciegas al GPS de su vehículo. Todos vemos después de la pandemia, que ha sido el trampolín
para el despegue de todos los ciudadanos en inteligencia artificial las ventajas de un trabajo desde casa para nuestra convivencia, nuestro desarrollo como familia. Pero estos cambios van a potenciarse mucho más en cuanto a los criterios para el acceso a las prestaciones sociales, en cuanto a las posibilidades de desarrollo laboral en muchísimos ámbitos, también en la justicia, en las predicciones, sobre todo, como decíamos, en el análisis de grandes cantidades de datos del Big Data para llegar a unas soluciones más objetivas, a unos datos más objetivos con los que poder trabajar. Y esto se va a potenciar. Quizás podamos dejar en manos de la inteligencia artificial posibles soluciones a las que no podemos dedicar los seres humanos por esta limitación parecida a la mía, que necesitaríamos 40.000 años para poder solucionar temas como el cambio climático. No tenemos ese tiempo para poder encontrar soluciones. O la desigualdad, o el poder encontrar un planeta B al que podernos ir. El desarrollo de una agricultura sostenible, etcétera. Muchos retos que tenemos por delante los seres humanos y para los cuales podemos utilizar la inteligencia artificial, que es instrumento que hemos creado los seres humanos. Ese martillo del que nos hablaba Roberto es el supermartillo y ahora tenemos que ver cómo podemos utilizarlo. Y es cierto que podemos plantearnos sobre esta realidad en la que vivimos ya, en este ecosistema en el que convivimos carbónicos con silícicos, podemos planteárnoslo como una utopía de un futuro maravilloso donde el ser humano no es que vaya a perder su trabajo, es que va a modificar su trabajo y quizás tenga que trabajar menos. Quizás se levante y tenga que controlar lo que hace su inteligencia artificial o lo que han hecho y poder dedicar el resto del día a sus aficiones, a compartir con el resto de humanos que tendrán tiempo libre, a criar a sus hijos, a educarse, con otra visión distópica donde efectivamente hemos creado una herramienta que puede acabar con la existencia humana. Es decir, que plantea un riesgo existencial. Lo hablábamos antes, como los creadores del ChatGPT ya advirtieron que la peligrosidad que pueden alcanzar estos instrumentos. Y es que verán, los seres humanos ante los cambios, como decía el maestro Zamora, tienden a asustarse y eso es un mecanismo de supervivencia humana. Nos fijamos más en las posibles desgracias que en los posibles beneficios y así hemos sobrevivido a la evolución. Y aquí tenemos un peligro que tenemos delante. Los seres humanos cuando conocieron el fuego, cuando descubrieron el fuego, quemaron la aldea vecina para conquistarlos. Cuando se inventó la energía nuclear, tiramos unas bombas atómicas. Cuando pudimos manipular genéticamente a los organismos, creamos armas de destrucción con química. Y ahora tenemos la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial podemos crear peligros que puedan destruir directamente a la existencia humana, que hasta ahora eran limitados. Está el meteorito ahí esperándonos, pero a lo mejor acabamos nosotros antes. Entonces, el problema ante estas herramientas es, primero, conocer cómo funcionan, conocer su potencial, el conocimiento es fundamental, y después, cómo nos vamos a relacionar con ellas. ¿Para qué las vamos a utilizar? Y ahí, claro, hay muchas posibilidades. Decíamos desde el punto de vista de la ética. ¿Qué ética? ¿La ética racista? ¿La ética religiosa? ¿Qué religión? Tenemos que plantearnos qué es lo que queremos hacer con estos instrumentos y en quién queremos dejar el poder para utilizar estos instrumentos. Entonces, desde el punto de vista de la ética, ya llevamos
bastantes años, desde el 2018, que hay instrumentos internacionales en los cuales se dan consejos éticos para la utilización de la inteligencia artificial. La COE, la OCDE, las Naciones Unidas, Europa se está preocupando mucho, grupos de expertos, la Declaración de Toronto del 18, donde organismos internacionales están pidiendo prudencia y donde están pidiendo que reflexionemos, que esto nos va a ayudar, reflexionemos al uso que le queremos dar a este instrumento. De hecho, se aconseja frenar su desarrollo antes de que se nos vaya de las manos. Bueno, yo creo que en este campo del desarrollo ético no vamos a hacer mucho, porque Naciones Unidas lleva muchos años queriendo regular las armas dirigidas por inteligencia artificial, por ejemplo, con la que mataron a Osama Bin Laden, que fue un dron teledirigido, y no han llegado a ponerse todavía de acuerdo en ese terreno. Por lo tanto, creo que tenemos que avanzar en el campo de la normativa efectiva. Y ahí nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. En Europa, la Unión Europea está a punto de aprobar el primer reglamento de inteligencia artificial, la primera ley sobre inteligencia artificial. Estamos expectantes sobre sus contenidos, que ya hemos podido reflexionar, sobre las propuestas de regulación y sobre los diferentes peligros y cómo regulan esos peligros. Pero básicamente, les digo, va a haber diferentes problemas porque es un peligro a nivel internacional. Por lo tanto, las normativas a nivel internacional se tienen que ajustar, como decíamos antes, a las situaciones concretas en cada uno de los países y a la regulación con los valores propios de cada uno de los países. Eso va a plantear un problema porque va a exigir coordinación a nivel internacional. Si unos países regulan y otros países no regulan, la inteligencia artificial, los desarrolladores de esa inteligencia artificial se van a ir a los lugares donde menos trabas le pongan a su desarrollo. Claro, pero si estamos hablando de países democráticos, necesitamos tener una norma. No podemos decir que la norma va a impedir el desarrollo de la inteligencia artificial y que, por lo tanto, no debemos regular la inteligencia artificial porque frenamos el futuro. Perdonen, yo no quiero cualquier futuro. Yo tengo mucho cuidado con aquello de lo que me alimento, aquello que leo, aquello con lo que me educo, y quiero el mismo cuidado por parte de mis gobiernos en cómo puede afectar a mi vida, a mis derechos fundamentales, esos instrumentos y en manos de quién los dejan. Por lo tanto, ese primer paso en la regularización, en la normativización del uso de la inteligencia artificial me parece un hito histórico. Y si Europa consigue que su punto de vista sea el primero, creo que todos nos vamos a beneficiar. ¿Por qué? Pues porque el uso que se va a dar a la inteligencia artificial va a depender mucho de los valores y reinantes en cada uno de los territorios o en cada una de las sociedades. Por ejemplo, en Estados Unidos, los datos que se consiguen a través del uso de esos instrumentos que tan fácil nos hacen la vida, como nuestros teléfonos móviles, pertenecen a las empresas, pertenecen a los servidores. Y esos servidores pueden utilizarlos en principio para desde vendernos materiales, desde vendernos mercancías, como para controlar qué nos llega a esos teléfonos móviles. Uno de los principales problemas en el uso de nuestros datos, realmente nuestros teléfonos móviles nos conocen mejor que nuestras madres. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque ni siquiera nosotros sabemos lo que le estamos contando, nos conocen mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, pueden vendernos cosas, pueden manipularnos, tanto para comprar, todos hemos comprado más de lo que necesitábamos en algún momento, y esto es un peligro también. Lo mismo para nuestro pensamiento. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene la inteligencia artificial es que nos engaña haciéndonos creer que tenemos a nuestra disposición todo el conocimiento. Sí, lo tenemos, pero solo nos llega una pequeña parte.
aquella pequeña parte que refuerza nuestro pensamiento, que refuerza, y nos falta la diversidad. Si nosotros no sabemos cómo funciona el algoritmo que hace que nos lleguen las noticias y el conocimiento, nos estamos creyendo que el mundo es ese pequeño círculo que nos está llegando. Y eso hay que regularlo, porque perdemos el derecho a la información. Bueno, pues el punto de vista desde Europa, desde China, por ejemplo, los datos pertenecen al Estado y los va a utilizar para controlar a sus ciudadanos o para controlar el resto del mundo. En Europa, el punto de vista se ha puesto en la defensa de los derechos humanos, en las garantías de los ciudadanos. Los datos, pertenecen a los ciudadanos y los ciudadanos tienen que poder decidir en qué se utilizan sus datos. Para que eso pueda hacerse, el ciudadano debe conocer que está cediendo sus datos y cómo van a poder ser utilizados esos datos. Por lo tanto, ¿en manos de quién vamos a dejar la inteligencia artificial? Es el primer problema para saber cómo vamos a poder utilizarlo. Creo que esa es la primera base. Y si me centro en la justicia, no sé si estoy abusando del tiempo. Verán, como instrumento de conocimiento, se pueden... Yo estoy muy favorable a la posibilidad de que se utilice en la justicia, porque de hecho ya se está utilizando. En España, al igual que en Estados Unidos, hay diferentes instrumentos, sobre todo de predicción de peligrosidad futura de un sujeto, que se están utilizando tanto en el campo de la violencia de género, el instrumento o la aplicación se llama Biogen, como en las prisiones de Cataluña para determinar cuál es el grado de peligrosidad de reincidencia de un sujeto, el índice de reincidencia. Verán, ¿cómo decide un juez normalmente? Pues un juez tiene los conocimientos propios de un experto en derecho, pero no es experto en cualquier rama del conocimiento. Cuando un juez no conoce parte de unos conocimientos en fiscalidad o en otros elementos sobre los cuales tiene que decidir, tiene que adquirir esos conocimientos. Hasta ahora, lo habitual era que si ese juez no tiene 40.000 años para ponerse a estudiar esa materia, llamara a un experto. Ese experto le daba su punto de vista sobre ese tema que no conocía el juez para poder valorarlo, y el juez, con esos informes de ese experto o de varios expertos de parte también, tomaba la decisión. Ahora, en vez de un experto humano, tiene un experto algoritmo, un experto inteligencia artificial, que puede manejar un volumen de datos infinitamente mayor que ese experto humano. ¿En qué se diferencian los datos, la información que le trasladan al juez, el forense, el erudito en esa materia, del algoritmo? Yo creo que quizás en nada. Yo me fiaría más del algoritmo que del experto humano. El experto humano no tiene sesgos, no tiene discriminación, no tiene... Yo creo que sí. Igual que nuestra sociedad puede incluso tener factores de discriminación que hasta él mismo desconoce. A mí me sorprende a veces observarme comportamientos machistas. A mí, que soy feminista desde la cuna. Bueno, pues hay que conocerse, y el algoritmo le puedes enseñar a distinguir esos sesgos y a evitarlos. Porque si tú le alimentas con basura, lo que vas a recibir de él es basura potenciada. Pero le puedes enseñar a distinguir la basura, y la va a distinguir mejor de lo que tú mismo la vayas a distinguir. Por lo tanto, creo que la información que te puede proporcionar una inteligencia bien estructurada, bien organizada, es valiosísima. ¿Que la inteligencia artificial pueda tomar la decisión? Depende. Depende. No sé en México, pero en España, si yo dejo de pagar un impuesto, automáticamente me va a llegar la sanción. ¿Por qué? Porque es un dato objetivo. Si después vamos a juicio, entonces ya tendré capacidad para defenderme o no. Si paso la velocidad máxima establecida en una determinada vía y me hacen una foto con mi vehículo, me llega automáticamente una sanción. Eso es inteligencia artificial. Eso es un algoritmo.
Entonces habrá factores, sobre todo en ámbitos administrativos, en los que haya que decidir por parte del ser humano si conviene o no conviene la utilización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para hacer multiplicaciones de 2 cifras no necesito la inteligencia artificial. Tengo que poder saber en qué ámbitos es necesario invertir esa cantidad de esfuerzo, porque la inteligencia artificial consume muchísima energía y hay que hacer una valoración entre costes y beneficios. Una vez que el humano ha decidido para qué quiere utilizar esa inteligencia artificial, quizás deberá decir, cuando haya que tomar decisiones objetivas, me sirve en un primer momento. Pero cuando hay que ponderar, cuando hay que sopesar los pros y los contras de una información, cuando hay que aplicar la norma a un hecho concreto y a una persona en concreto, hasta ahora no lo puede hacer una máquina y dudo mucho que pueda hacerlo porque se necesita empatía. Un ser humano es el único que puede ponerse en la piel de otro ser humano y entender cuáles eran las circunstancias en las cuales cometió, por ejemplo, el delito. Esto no significa ni tolerarlo, ni comprenderlo, ni tener simpatía al delincuente, pero necesitas ubicarte dentro del pensamiento, de las experiencias de otro ser humano. La inteligencia artificial no es capaz de sentir dolor, ni esperanza, ni alegría, ni frustración, porque es una máquina. Es que no nos olvidemos que le podemos llamar inteligencia artificial, que queda muy bonito, pero es que es un martillo. Entonces, con esos datos que nos puede ofrecer esta superherramienta, el humano es el que va a tomar la decisión. Primero, para decidir dónde la utiliza. Y segundo, ¿cómo le sirve? Claro, si tengo un humano que dice que automáticamente acepta como válido lo que le dice la inteligencia artificial y no pondera ni motiva de otra manera, pasamos al segundo punto. La pérdida de capacidad de defensa por parte del ciudadano. ¿Por qué? Porque nadie va a saber cómo ha funcionado esa inteligencia artificial. Puedes saber a grandes rasgos lo que hace, pero cómo ha tomado la decisión y cómo te ha llegado a este porcentaje, eres incapaz de saberlo. Incluso aunque tuvieras todo el tiempo para poder gestionar la Big Data sobre la cual ha tomado esa decisión. También hay que tener claro que por ingente que sea la cantidad de datos que ha manejado, un 1% de fallos significa que estamos tolerando la vulneración de los derechos humanos de ese 1% de la población afectada. Y eso lo tiene que poder decidir un ser humano motivando en las sentencias. Bueno, quiero dejar hablar a los demás que creo que el ámbito es inmenso, las posibilidades son inmensas, pero las preguntas y los problemas son los mismos. Los mismos. Sí, pero Vicky, has tocado un tema que creo que es uno de los que más nos preocupan a todo el mundo. Y no es que hayamos visto demasiadas series de ficción o leído demasiados cuentos, ¿no?, de Ray Bradbury, no. Lo que sucede es que ya hemos visto que realmente los algoritmos pueden ser esa herramienta empleada para la manipulación de las masas. Lo vimos en las elecciones antepasadas en Estados Unidos, ¿no?, como particularmente Facebook fue utilizado precisamente para teledirigir, en términos de Sartori, ese voto, ¿no?, de manera masiva. Entonces, creo que esa es una gran preocupación porque pues, se habla de que estamos ante la era de la post-verdad. Entonces, doctor Jorge Islas, la inteligencia artificial y este boom de desarrollo tecnológico que estamos viviendo nos acercaría o existiría el riesgo también potencial de que nos acerque a una era de la post-justicia, en su opinión? Especular sobre el futuro y más en estos temas se me hace que sería un poco frívolo o irresponsable. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para hacer la justicia más sólida, un ideal realizado.
Yo lo que creo que se debe de hacer es simple y sencillamente cuidar los procesos. Y en los procesos es que haya una regulación. Cuando hay elementos que tienen alta incidencia en el interés público, por supuesto que el Estado debe de, en mi perspectiva, regular, por supuesto respetando otras garantías y otros derechos, como es el derecho a la información, la libertad de expresión, pero que siendo un tema frontera, sí debe de haber, como lo está impulsando Europa y recientemente en Estados Unidos, con una orden ejecutiva que hace 2 semanas emitió el presidente Biden, iniciar elementos de cierta regulación a fin de que no sea un tema suelto, que vaya a generarnos en el futuro más problemas, como dicen, salió peor el remedio que la enfermedad. En ese sentido, creo que es un instrumento poderosísimo que nos puede ayudar a perfeccionar muchos de los temas que por razón de información, que por razón de complejidad, que el instrumento tecnológico nos puede satisfacer en cuanto a prontitud, en cuanto a que es más expedito, en que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, magnífico. El tema es cómo estamos alimentando esta base de datos y si quienes lo están haciendo son responsables. A mí la palabra en inglés me gusta mucho, accountable. Si hay accountability en el proceso, porque no olvidemos que son, para algunos temas, tienen alta incidencia en el interés público, llámenle el tema del acceso a la justicia, llámenle en el tema de la conformación, de la renovación de los poderes públicos para elegir nuevos gobiernos mediante el sufragio. Me parece que es muy importante que debe de existir un ámbito de responsabilidad y de control y de supervisión para que esto se haga con los mejores términos y los parámetros a fin de que el Estado siempre se quede con una reserva en donde pueda regular con principios democráticos. No estoy pensando en una regulación del Big Brother de Orwell que sea opresiva o que inhiba. No, una regulación responsable que haga que la democracia con la tecnología pueda ser perfectible y tenga mejores mañanas con mejores realizaciones, pero que el Estado no puede quedar ausente a fin de que quede a la libertad de las fuerzas del mercado un tema que tiene alta incidencia en el interés público, como es la justicia o como es la democracia. Yo creo y me inclino a pensar que la autorregulación a través de códigos deontológicos no es mala idea. ¿Insuficiente? Sí, pero no es mala idea siempre tener parámetros internos de control, más la normatividad que puede crearse a fin de regular un tema que es, repito, muy sensible para el interés público, como ya lo vimos con las elecciones de Estados Unidos en el 2016 o 17, o como otras elecciones o procesos de justicia que aquí ya comentamos con los colegas de la mesa. Así que me parece que hacia el futuro sí hay riesgos, hay oportunidades muchísimas y que pueden potencializar y perfeccionar temas que son de interés público para beneficio del interés público, por supuesto que sí, pero me parece que si no hay regulación, observancia, fiscalización y medios de control apropiados, normados, regulados, con los especialistas que nos ayuden a generar parámetros y los carriles adecuados, me parece que podemos entrar en terrenos de riesgos del cual no quisiéramos mañana estarnos lamentando porque en su oportunidad sí vimos venir un riesgo que puede ser sensible. Y en ese sentido creo que debemos de ser muy cuidadosos a fin de que el tema se reflexione, como ya lo hicieron también hace 2 o 3 semanas en Inglaterra, en el summit que tuvieron en esta reunión, para impulsar colectivamente las democracias en lo general, determinados principios que con ellos será la base de lo que en un próximo futuro se puede empezar a crear como una normativa que va a establecer parámetros generales de este tema. Me parece que ahí ya empezamos a ver algunas luces que nos dan cierto optimismo hacia el futuro porque hay conciencia de que el tema no puede quedar suelto. Pongo los 2 ejemplos, la orden ejecutiva del presidente Biden de hace 2 semanas para empezar a normar el tema por los riesgos que están identificando que puede generar y también la reciente reunión en donde en Londres se reunieron distintas naciones
para también impulsar una base de principios que eventualmente puedan crear una nueva normatividad internacional sobre el tema. Sí debemos de poner atención porque es un tema que no puede quedar desregulado, es un tema que no puede quedar desatendido y es un tema que al generar incidencia en el interés público, por supuesto puede generar a veces y en ocasiones mal llevado, mal aplicado, más riesgos que oportunidades. Por ello, que los estados, nación, en el contexto internacional y en el ámbito local, los estados, nación, para su propia jurisdicción, crear una normatividad, sea con códigos autorregulados, que son insuficientes y la evidencia empírica nos lo demuestra, pero hay cuando menos parámetros y principios, más una regulación que nos permita tener una legislación ad hoc que no ahogue, ni limite, ni inhiba la potencialidad de la tecnología y de lo grandioso que puede ser para ser una herramienta de utilidad pública que fortalezca el interés público, pero no que quede sin que tenga los elementos apropiados de control, de supervisión y eventualmente de responsabilidad que tiene toda actividad en donde hay incidencia en el interés público. Muchas gracias, doctor. A partir de este momento me gustaría invitar a nuestros panelistas a que de manera libre puedan interactuar, digamos, a lo mejor interpelarse, contestar, ¿no?, algunas de las cuestiones, a lo mejor incluso abundar en lo que se ha dicho. Así que, bueno, para empezar esta dinámica, Roberto, pues me gustaría continuar contigo para que nos digas, en tu opinión, siguiendo con lo que nos dice el doctor Islas, pues ¿qué hay que hacer? ¿Cómo consideras que tenemos que hacer? Dicho sea de paso, la Cátedra del Futuro, junto con las actividades que realiza el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, pues tienen siempre la característica de que sí analizamos la realidad, procuramos diagnosticar, pero también procuramos hacer propuestas de intervención, de política pública. ¿Cuáles serían tus ideas, Roberto, para enfrentar pues esta realidad inminente? Me parecen súper interesantes estas reflexiones que están haciendo mis colegas en el panel. Les quiero contar solamente una historia para tratar de que dimensionemos lo que está pasando con la justicia penal. Hace algunos años un amigo muy querido fue a visitar una cárcel en California. No recuerdo específicamente el condado, pero es un lugar en donde tienen la cuna empresas grandes como Google, Facebook, etcétera, ¿no? O sea, donde eh, es, digamos, el epicentro de una gran cantidad de innovación tecnológica y de informática. Y fue a la cárcel y le preguntó a los administradores de la cárcel qué significa tener éxito en el tratamiento de una persona que está aquí detenida. Y los funcionarios con los que se entrevistó no le supieron explicar o dar una respuesta que le satisfaciera. Y mientras estuvo en esta cárcel se dio cuenta que administraban la institución con un cuaderno y que realmente no tenían información acerca de qué pasaba con las personas que habían estado encarceladas ahí, cómo habían sido sus vidas una vez que fueron liberados, ni tampoco sabían qué es lo que estaba ocurriendo con la población que tenían ahí detenida. Y este amigo mío estaba profundamente sorprendido de que esta fuera la realidad al lado geográficamente donde están estas empresas, Google, Facebook, como les comentaba yo. Entonces, trayendo esto al terreno de la inteligencia artificial, lo que me parece que podemos previsiblemente ver que ocurra es que esta inteligencia artificial naturalmente se va a empezar a utilizar en los lugares en donde sea redituable económicamente, y en el terreno de la justicia penal no va a ocurrir automáticamente, ni va a ocurrir naturalmente. Los abogados, colegas, estudié Derecho, somos un poco alérgicos a los temas de las matemáticas, de la informática, y muchos colegas jueces no me dejarán mentir que es, digamos, hay una renuencia, una dificultad a lidiar con esta clase de martillos o de herramientas. Entonces, más que tenerle miedo, vamos a necesitar que ser activos en cuanto a promover que estas tecnologías se empiecen a utilizar
para asistir a los jueces a manejar su carga de trabajo, para diseñar métodos, mecanismos que les permitan decidir en dónde invierten su tiempo, en cómo calendarizan las audiencias de manera más eficiente, por supuesto que les ayuden a procesar, qué sé yo, los acervos probatorios de un caso y que les emitan una recomendación inicial acerca de qué deberían de considerar como una conclusión ante la evidencia, etcétera. Pero a lo que me refiero es no va a ocurrir esto de manera natural ni automática en el contexto de la justicia penal en México, donde de entrada hay una subinversión tremenda en infraestructura que se ha empezado apenas a corregir en años recientes, ¿no? Entonces, más que nada hay que, en lugar de abordarlo como un asunto al que hay que ponerle atajos, más bien hay que abordarlo como un asunto en donde hay que ser muchísimo más proactivos de lo que podríamos imaginar en estos momentos. Vicky quiere participar, adelante. Sí, enseguida el maestro Arturo Zamora. Voy a aceptar tu invitación para intervenir porque estoy casi al 100% de acuerdo con Roberto. Tenemos la misma visión del mundo penitenciario. Lo mismo en España. Es muy triste lo que encontramos dentro de nuestras prisiones. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Creo que la justicia se puede entender desde una visión pública y ahí absolutamente de acuerdo. Hay que invertir en justicia, no interesa económicamente la inversión en justicia y eso lo debe fomentar la ciudadanía. Eso el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de sus ciudadanos internos en prisión, cumpliendo una pena impuesta por el Estado, para que eso tenga sentido, para que sirva para algo. Es una inversión en libertad. Lo que no estoy de acuerdo es en que los abogados sean alérgicos a la IA, a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los abogados son empresarios que quieren ganar dinero. Entonces podemos hablar de varios tipos de abogados. El abogado que se dedica a la marginalidad y que sabe que no se va a hacer rico. Pero tenemos otro tipo de abogados y yo que soy especialista en delincuencia económica, hay mucho dinero en juego. Entonces ya hay inteligencia artificial que analiza la jurisprudencia, las enormes bases de datos de jurisprudencia, los fallos de determinados jueces, de determinados tribunales, para poder elegir dónde tienes más posibilidades de ganar el juicio. Ese instrumento no va a estar al alcance de todos los abogados, va a estar al alcance de aquellos que pueden pagar, dónde seleccionar, dónde se les va a impartir una justicia más favorable a los intereses de su cliente. Y eso puede afectar a un derecho a una justicia equitativa, a la igualdad ante la ley. Por ejemplo, ahí es donde necesita normativizarse también esa utilización de la inteligencia artificial. Solo apuntar eso. Muchas gracias, Arturo Zamora. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, el sistema penitenciario, sobre todo en México y en muchos países de Latinoamérica, pues ha fracasado, ¿no? Porque no ha cumplido con los objetivos. Y yo recuerdo hace aproximadamente un cuarto de siglo, 30 años, que se planteó un tema de humanizar nuestro sistema penitenciario con don Sergio García Ramírez, un jalisciense, por cierto, que empezó por dotar de derechos humanos a las personas, el tratamiento psicológico, sociológico, en fin, se hizo un gran esfuerzo. Pero al final todo esto queda en seres humanos, todo queda en funcionarios que son removidos, que se cambian, que se van a otras actividades y al final de cuentas todo esto tiene que ver pues con la condición humana, con la capacidad de cada uno de entender, de comprender su visión de humanidad, pudiéramos decirlo de alguna manera, su visión de poder salvar de la condición miserable en que alguien se encuentra, proporcionándole o proveyéndole de un camino, una vía diferente y un futuro distinto. Yo sé que eso se puede hacer porque
lo hemos practicado y lo hemos logrado. Regresando un poquito al tema de la inteligencia en la aplicación del derecho, yo creo que sí es una herramienta o es un instrumento que puede ser muy importante en algunas ramas del derecho. Por ejemplo, hablaríamos de faltas, ¿no? Delitos menores, o por ejemplo, hablando ya de otras ramas del derecho, bueno, pues el ámbito laboral, las relaciones de trabajo, en el ámbito administrativo, en el ámbito tributario, porque todo esto tiene que ver con números fríos, con sacar datos que tienen que ver con la temporalidad de una persona en una actividad laboral y bueno, los derechos adquiridos, etcétera. Todo esto como que es muy sencillo. Al final de cuentas, una reflexión les comparto una reflexión de algo que estaba pensando. Nosotros como seres humanos hemos venido creando bastantes instrumentos, herramientas y modelos para facilitarnos la vida, para proveer el alimento, para proveer condiciones de conocimiento, etcétera, etcétera. Incluso para mejorar las condiciones de salud, para tener mejores probabilidades de vida y una vida más sana, ¿no? O sea, todo esto ha sido creación de la mente humana. Todo esto ha sido creación de nosotros como seres humanos. Estamos llegando a una etapa de la creación de lo que llamamos inteligencia artificial. Finalmente también es una creación de seres humanos. No sabemos hacia dónde nos lleve esto, no sabemos hacia dónde nos conduzca, pero también debemos tener claro que todo esto va a seguir siendo controlado por la mente humana. Ahora bien, el ser humano, en términos generales, es bueno y es malo. Hay hombres y mujeres que son buenas personas y que son malas personas. Entonces, en la medida de la formación, en la medida de una serie de cosas que tienen que ver con principios, valores, pertenencia a una sociedad o ambiciones, es en la medida donde seguramente la propia inteligencia, que no tiene fronteras, yo creo que se va a legislar en la Unión Europea, se legislará en el Oriente, en Estados Unidos, se puede legislar en México, pero al final estamos ante un instrumento sin frontera. Definitivamente es un instrumento que no tiene fronteras. Ahora podemos plantearnos el tema de que desde Rusia se puede manipular una elección en México. Así de sencillo. El resultado electoral se puede manipular desde Venezuela para otro país. Entonces no tiene fronteras la inteligencia artificial. Y como no tiene fronteras, finalmente me llego a la conclusión de que va a haber mucho trabajo para regular, para crear normas, crear límites seguramente, pero también quién va a ser el garante para que estas normas se cumplan y cuáles son las consecuencias. Luego entonces no podemos castigar al martillo. Luego entonces tenemos que buscar quién alimentó el martillo, quién mueve el martillo y todo este tipo de cosas. Hay una reflexión también que comparto con ustedes. Creo que ya convivimos con la inteligencia artificial desde el siglo pasado, porque yo recuerdo que había un campeón de ajedrez, Kasparov. Lo recuerdo que era el invencible, el campeón invencible de ajedrez, hasta que se enfrentó a la máquina y la máquina le ganó. Entonces realmente ya tenemos visos de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. No sabemos si algunos gobiernos la vienen utilizando también desde hace mucho tiempo para otros fines. Desconocemos si este tipo de instrumento que ahora se dio, se generalizó, seguramente debido a la pandemia, seguramente debido a estos aparatos que todos traemos en la mano, seguramente porque se facilita la comunicación. Hasta ahora nos estamos dando cuenta de que hay una inteligencia artificial y que es realmente sin fronteras. Yo solamente retomo lo que dijo la doctora Victoria, el tema de la empatía. Yo creo que ese tema de la empatía es un asunto que nos puede ayudar mucho y sobre todo nosotros que hemos estado en el ámbito del derecho, con la formación académica que pues todos los que estamos aquí compartiendo, pues sí tenemos dudas, tenemos esperanza de que las cosas puedan ser para mejorar,
la condición humana y para que las siguientes generaciones vivan mejor. Y entonces esperemos no fracasar en este sentido, porque finalmente la propia regulación pues va a ser dada por seres humanos, con la inteligencia natural de cada uno de nosotros. Va a ser aprobada por un colectivo de expertos que seguramente van a debatir bastante y se van a llevar bastante tiempo, semanas, consultas, etcétera, para tomar decisiones. Y después ya veremos quién va a ser el intérprete supremo de estas regulaciones. Muchas gracias Arturo Zamora. Pues creo que dijo usted un par de conceptos que me parecen fundamentales, ¿no? Condición humana, naturaleza humana, empatía. Yo la verdad es que en mis reflexiones internas, a veces tomando el café con amigos, sí me pregunto qué pasa con esas habilidades que durante muchos años pues los seres humanos fuimos adquiriendo, por ejemplo, el de la orientación, ¿no? Y que ahora pareciera que poco a poco se lo estamos delegando a las aplicaciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esas habilidades? Porque en algún lado de nuestro cerebro, en algún punto de la mente humana, debe albergarse esa habilidad humana. Ahora las estamos perdiendo. ¿Y qué está sucediendo con ese espacio, digámoslo así, si pudiéramos ponerlo en términos de megabytes? ¿Qué sucede con ese espacio de habilidades humanas en la mente, ¿no? ¿Qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con esa condición humana? Se está transformando también a la luz precisamente de la posibilidad de que la toma de decisiones pues se vaya haciendo a lo mejor por partes, gracias a la inteligencia artificial, de que tengamos estos super martillos. Está cambiando esa naturaleza humana. Digo, por supuesto, para un cierre de esta mesa, pues es demasiado ambicioso esta pregunta, ¿verdad? Daría para algunas tesis, pero es que realmente creo que y lo pongo sobre la mesa para ir finalizando nuestra charla, que nos encontramos también ante la gran oportunidad de reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Y en ese sentido, posiblemente, y hay filósofos que lo están advirtiendo, posiblemente nos encontremos ante el renacimiento, ¿no? de la filosofía, de una filosofía pues que nos lleve a reencontrarnos con esa condición humana de la que incluso pues ahí Hannah Arendt, ¿no? nos aproxima de manera pues muy brillante. Bueno, dejo esto sobre la mesa para ir cerrando y pedirle sus reflexiones finales. Si me permiten, al comentario de Arturo Zamora, es un debate pues que ya tiene mucho tiempo, que básicamente se le atribuye a Rousseau y a Maquiavelo. Para Rousseau, por naturaleza, el hombre es bueno. Para Maquiavelo, por naturaleza, el hombre es malo. Entonces, el homo homini lupus de Hobbes también, el hombre es el lobo del hombre, pues ahí hay un debate filosófico. Mi temor es que nuestra filosofía sea una filosofía de TikTok, en donde en 140 caracteres queramos entender el mundo de las ideas. Y ahí tal vez no me expliqué bien o no me entendieron bien. Me refería al tema del que era la preocupación de Sartori, de cómo el ciudadano está perdiendo capacidad de abstracción precisamente por lo que dice Omar, que hemos tenido esta capacidad con estas distracciones, por supuesto que son tecnologías diferentes con propósitos diferentes, pero el argumento es el mismo y esencialmente es la misma preocupación. Cómo hemos ido perdiendo capacidad de abstracción para entender cosas importantes que son de la esfera pública, para defender temas logrados por muchas generaciones transfronterizas. Para preservarlos es necesario entenderlos. La democracia, la justicia, la igualdad, la soberanía, la autodeterminación, son términos que son abstractos. Entonces, la preocupación inicial de Sartori en Homo Videns era con las imágenes televisivas. Si lo trasladamos al día de hoy, es en pequeños fragmentos de imágenes que incitan y generan adicción en las nuevas generaciones, presumiblemente, y bueno, que no hay un interés por querer entender y profundizar aún más estos temas de los que estamos inmersos todos en la esfera pública, y que son, por cierto, los elementos que nos han dado libertad, dignidad y el logro y consolidación de muchos de estos temas de la esfera pública para que tengamos sociedades armónicas, civilizadas y con desarrollo y progreso.
Entonces, ahí hay un reto. La tecnología bien utilizada puede ser la gran herramienta que determine y potencialice y pueda fortalecer aún más muchos de estos temas del ámbito público, pero por supuesto hay una agenda con riesgos que deben de ser observados y en este sentido el Estado es el que debe de levantar las banderas de alarma, sino de alarma, de preocupación, de reflexión, de atención y presumiblemente adecuar y regular lo necesario a fin de preservar lo que por muchos años se ha ido construyendo para tener estas oportunidades de mejores alternativas de vida en lo individual y en lo colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Islas. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Arturo Zamora. Breve. Nada más para compartirles también. Cuando me voy a remontar un poquito a medio siglo, si gusta, no mucho tiempo, pero aquí estamos varias personas que hace medio siglo pues teníamos la oportunidad de ver la televisión, que primero era en blanco y negro, no existía la televisión. Era de bulbos, le dábamos tiempo para que los bulbos se calentaran y pudiera encenderse la tata. Y luego la televisión, pues entonces había que ir allí para moverle los botoncitos y cambiar de canal, subir o bajar volumen o sintonizar. Así era como más o menos conocimos un aparato maravilloso, y luego otro jalisciense, por supuesto, creador de la televisión a color, ¿no? Y entonces después viene el mando de la televisión, el control remoto famoso entre nosotros, ¿no? Y luego, ¿quién quería tener el control? Nadie quería soltar el control, cada quien quería tener el control. Y llegamos a la comodidad de estar sentados ahí en nuestro sillón, viendo el programa que más nos agradaba. O sea, cuando empieza la evolución, se facilitan muchas cosas. Luego entonces, se facilitan cosas que son mecánicas y la pregunta es si se nos están facilitando las cosas que tienen que ver con el alimento del cual vamos a alimentar nuestro cerebro. Y luego viene ya el cassette de la cinta, el V8, viene una serie de reproducciones que seguramente muchos de los jóvenes que están aquí dicen, pues ¿de qué nos está hablando este señor? Pero existían estos modelos, ahora ya la UCB, ahora ya tenemos, bueno, infinidad de cosas que van, vamos, evolucionando pues de manera muy intensa y muy rápida y que nos van facilitando la vida a todos nosotros. Y vuelvo a la misma pregunta, ¿con qué estamos alimentando? ¿Qué alimento le estamos dando a nuestro cerebro con esta gran facilidad que tenemos de acceso? Antes acudíamos a las enciclopedias porque era lo que existía, acudíamos a los libros impresos, que por cierto cada vez estamos dejando a un lado los libros impresos, cada vez estamos abandonando tanto las librerías como las bibliotecas, aunque a mí me parece que gran parte de lo que hoy se está imprimiendo en tantos elementos magnéticos como va la evolución, pues no va a haber soporte magnético que los pueda preservar, en cambio los libros sí van a permanecer allí. Pero en fin, ese tema tiene que ver con algo que me parece pues muy importante. Si la inteligencia artificial nos puede facilitar muchas cosas de nuestra propia vida, también la inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento de alto riesgo para nuestra vida. Y no como un elemento o un mecanismo que nosotros vayamos a operar para dañar a otros, sino personas que ni siquiera conocemos ni jamás vayamos a tener un contacto con ellos, pueden ser capaces, haciendo uso de los instrumentos derivados de la inteligencia artificial, de provocar cambios importantísimos en una sociedad, en una comunidad, en un país, en un continente. Entonces, regresamos a lo mismo, el Homo hominis lupus de Hobbes. Entonces, vamos a un tema que tiene que ver si vamos a tener la capacidad para controlar el desvío, por llamarlo de alguna manera, de la inteligencia artificial en detrimento del género humano, o si vamos a tener la capacidad de premiar el buen uso de la inteligencia artificial en beneficio del género humano. Gracias, Arturo Zamora. Pues Roberto, adelante.
simplemente, a ver, algunas cosas que se me ocurren con lo que estoy escuchando. Miren, eh, hace algunos años, ya tendrá quizás, fue en el 2011 cuando publicamos el documental de Presunto Culpable. Y digo esto en relación con esta suspicacia con la que a veces podemos ver a las narrativas visuales. Y yo creo que fue relevante ver ese documental para tener un referente visual acerca de cuáles son los problemas con la justicia penal, qué problemas estábamos viviendo en esos momentos cuando se filmó ese documental con la historia de Toño Zúñiga, que estaba falsamente acusado de un homicidio. Y ese relato visual ayudó a muchos a entender qué características tenía que tener la reforma que después se hizo en México. Entonces, el asunto está, digamos, en que los relatos visuales o la inteligencia artificial eh, son, son herramientas y que mucho depende de la intención humana eh, que puede haber detrás, ¿no? Creo que hay que mirar con muchísima suspicacia este asunto de las redes sociales, Instagram y Twitter y Facebook, porque ahí las herramientas computacionales lo que están haciendo es ser diseñadas para atraer nuestra atención y mantenernos distraídos el mayor tiempo posible, tener nuestra mirada ocupada en los contenidos que están circulando en esas pantallas. Pero digamos, eso es un problema diferente, digamos, ¿no? Que debe ser considerado, que debe ser atacado, ¿no? Y que tiene efectos enormes en términos de manipulación de opinión pública, se pueden manipular elecciones, etcétera, que es una cosa de la cual varios colegas en el panel han alertado, ¿no? En fin, pero me siento muy optimista de la discusión que he escuchado y muy agradecido de la oportunidad de compartir algunas ideas con todos ustedes y ahí dejaría mis reflexiones yo. Muchas gracias. Roberto. Vicky. Bueno, queda en mis manos el cierre y la verdad es que la primera alegría es poder compartir todas estas ideas y que todos nos demos cuenta de dónde estamos. Y me gustaría acabar con una imagen, ¿no? La inteligencia artificial es algo que nos puede hacer muy felices, nos facilita mucho la vida, nos entretiene mucho, nos da mucha diversión. Es como cuando conoces a una persona y te enamoras. Y todo es tan maravilloso al principio, todo es tan bonito, que cómo vas a renunciar a esa felicidad que te proporciona ese otro, esa inteligencia artificial. Pero con el tiempo, pues te das cuenta de que no es perfecto, que ronca, que no obedece a la primera. Entonces, lo que sí que me gustaría es que nuestra relación, ese amor con la inteligencia artificial, eso que nos puede hacer tan felices como seres humanos, que nos puede prolongar nuestra vida, que nos puede dar tiempo libre para desarrollarnos en esa esencia de seres humanos, conocernos de verdad como seres humanos. A diferencia de lo que hace una máquina, yo hago otras cosas. Entonces, ese amor tiene que ser un amor maduro y un buen amor. No puede ser una explotación, no puede ser un abuso, no puede ser una manipulación. Tiene que ser un uso responsable. Tienes que saber hasta dónde puede entrar, qué puede lesionar, qué no puede lesionar. Tu relación tiene que ser basada en el conocimiento del otro, de la potencia de este instrumento en tus manos y sobre todo que puedes ser su víctima. Entonces hay que saber poner garantías. Yo creo que eso no se puede dejar en manos o no podemos dejar la responsabilidad a los ciudadanos, porque los ciudadanos no tienen la capacidad individual de conocer todos esos algoritmos que les están rondando, que están en sus manos. Es como dejarle una pistola a un niño. No puedes hacer responsable al niño del uso de esa pistola. Pero tampoco creo en la autorregulación. De hecho, la libertad de expresión está siendo limitada por algoritmos en manos de servidores. Y yo no quiero
que mi libertad de expresión, que es la base de mi participación democrática, esté en manos de algoritmos. Yo quiero que mi Estado, en el cual he depositado mi parte de soberanía, en mis representantes, tengan la capacidad y la inteligencia no de ser hombres buenos o hombres malos, sino de no ser hombres necios. Y quiero que mis representantes me protejan y tengan esas garantías de mis derechos de forma responsable. Que vigilen que esa persona, esa inteligencia artificial no me haga daño y que al contrario me haga feliz, me permita desarrollarme como persona. Solamente muchas gracias. Muchísimas gracias, bravo. Oigan, pues, qué agasajo de charla hemos presenciado el día de hoy, ¿no? No sé ustedes, pero yo tengo la cabeza que me explota de ideas y de eso se trata la Cátedra del Futuro, de encender las buenas ideas. Antes de concluir y de darle un merecido reconocimiento que tenemos preparado para nuestros invitados, quiero invitar a todas las personas que están aquí presentes y al público que nos sigue también a través de la transmisión que tenemos en vivo, a que nos sigan en nuestras redes sociales del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, de la Cátedra del Futuro, y que les demos, por favor, ahora sí, otro fuerte aplauso a nuestros panelistas del día de hoy por esta charla. Y le vamos a entregar un reconocimiento al maestro Arturo Zamora Jiménez. Muchísimas gracias, maestro. Muy querido, además, hay que decirlo, por la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Hay que decirlo, el maestro Zamora además fue director de nuestra Facultad de Derecho, la División de Estudios Jurídicos, y pues goza de un gran reconocimiento y cariño por todos en nuestra universidad. Muchas gracias, maestro Zamora. También le vamos a entregar, por supuesto, un reconocimiento a la doctora Victoria García del Blanco. Muchas gracias, Vicky. Y, desde luego, al doctor Jorge Islas por su participación. A Roberto Hernández le vamos a mandar un abrazo virtual y ya va en camino tu reconocimiento, querido Roberto, hasta donde te encuentras, y te mandamos desde aquí un fuerte, fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por haberte conectado, por haber compartido con nosotros tus ideas, tus reflexiones, que nos sirven mucho, creo que a todos nos dejan muchísimo para continuar pensando en futuro. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y hasta pronto. Gracias.